un ciclo de catequesis que estamos haciendo. Recordemos que este es un día especial en el que se puede ganar la indulgencia plenaria, cumpliendo los requisitos, ¿cierto?, de orar por el Santo Padre, la confesión, ¿cierto?, y la comunión. Iniciemos con esta catequesis del día de hoy, muy cortica la vamos a hacer, y lógicamente vamos a hablar un poquito de Santa María de los Ángeles, de este lugar hermoso que San Francisco reconstruyó con sus manos. Yo alguna de las catequesis anteriores les había hablado que todo proceso de un santo pasa por 3 etapas, entonces vamos a partir de ese proceso, partiendo de ese proceso que pasa por la primera etapa, que es un encuentro personal con Cristo, como lo han ratificado el magisterio de la Iglesia, que nadie puede ser santo, ¿cierto? Nadie puede ser verdadero cristiano si no tiene primero un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con Cristo. En un segundo momento de esa etapa encontramos esa inserción o ese mezclarse o ese entretejerse en una vida eclesial, ¿no? Ese hacer parte de una comunidad eclesial. Y en un último momento de toda esta vida de los santos está esa relevancia social, ¿no?, que es la última que ya alcanzan estos hombres y estas mujeres que llegan a esa plena comunión con Cristo y con su Iglesia. El problema a veces que yo digo siempre de nosotros es que queremos primero la relevancia social sin haber pasado por las otras 2 etapas, ¿no?, del encuentro personal con Cristo y de la comunión con la Iglesia. Entonces, para resaltar esta parte de Santa María de la Porcíncula, tenemos que empezar hablando de ese encuentro personal que tiene San Francisco, ¿cierto?, con Cristo en este lugar. San Buenaventura, uno de los principales biógrafos de San Francisco, también el franciscano, nos narra que San Francisco en los inicios de su vida reconstruyó 3 iglesias. La primera fue la de San Damián, que fue allí donde el crucifijo le habló y le dijo que repara mi casa que como ves está en ruinas. La segunda fue una iglesia ermita que se llamaba de San Pedro, que hasta el día de hoy ya no existe, no se sabe dónde estuvo. Y la tercera fue Santa María de los Ángeles. Y el lugar de Santa María de los Ángeles es especial, ¿no?, porque allí fue el inicio de toda la orden franciscana. Allí fue el inicio de esta aventura de San Francisco, donde empezaron a llegarle hermanos que querían vivir también su estilo de vida. Allí recibió Francisco grandes revelaciones. La palabra porciúncula es una palabra especial que significa pequeña porción. Y la iglesia se llamaba Santa María de los Ángeles porque, según los biógrafos, según las fuentes, allí era frecuentada por esos espíritus angélicos, ¿no? La visitaban constantemente. Entonces, en un inicio, Francisco va a recibir una revelación, que sus hermanos en este lugar se multiplicarían, ¿no?, que vendrían muchos hermanos. Entonces, San Francisco simplemente lo que va a decir es, cuando ya empezaron a verse muchos hermanos, lógicamente él va a decir, necesitamos un lugar, ¿cierto? Vamos a pedirle un lugar al obispo, a los canónigos regulares, ¿cierto?, o al abad de San Benito, para que nos dé un lugar donde nosotros podamos hacer las oraciones y también donde descansar, y también nuestras responsabilidades diarias. Entonces, como un centro de operaciones, digámoslo así, ¿verdad? Necesitamos un centro de operaciones. Entonces fue al obispo, le dijo que no tenía una iglesia que darle, lo mismo los canónigos regulares también dieron la misma respuesta. Por último acudió al abad de San Benito, una abadía que había benedictina en el monte Subiazo. Y el abad, después de consultar con los hermanos, le dijo a San Francisco, pues hermano, tenemos una iglesia pequeña y muy pobre, es la única que podemos darte. Y él quedó muy contento porque sí, precisamente la buscaba, ¿no? Y entonces dicen que allí el abad le concedió esta iglesia a Francisco y a los hermanos. Ellos empezaron a vivir allí y desde allí viene una bella tradición, porque Francisco, como
verdadero caballero que fue toda su vida, y con ese sentido de gratitud, cada año por este regalo, por esta donación, enviaba a los monjes una cesta de peces llamados lonchas. Y los monjes, a su vez, correspondiendo a ese signo, ¿no? Daban a los frailes una botella de aceite. Entonces se inició esa tradición que se ha venido conservando a través del tiempo. Les decía que en un segundo momento viene el establecimiento, después del encuentro personal con Cristo, el establecimiento, pues, o el injertarse en la comunidad o en la iglesia. Y San Francisco esto lo hizo también, lo supo hacer, ¿no? No quiso crear algo al margen de la iglesia, una especie de movimiento aparte. Por eso allí empezaron a llegar los hermanos a la Porcíncula, allí empezó también a recibirlos, allí empezó a enviarlos a otras partes también para anunciar el Evangelio, porque esta es una de las grandes fundamentos de la orden franciscana, ¿no? La misión, el anunciar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Entonces tenemos que decir en este momento que San Francisco amaba mucho la iglesia, ¿no? De hecho, en la regla lo dice constantemente: quiero siempre estar sometidos a los pies de la Santa Iglesia, quiero estar sometidos siempre a los pastores de la iglesia. Eso es lo que nosotros comúnmente conocemos como la comunión de la iglesia, que significa eso, ¿no? Todo se hace en conjunto, tenemos una cabeza y todo tiene un orden. Entonces allí en este sitio de Santa María de los Ángeles fue donde fue progresando la orden, donde también a partir de allí se fueron fundando otros conventos, principalmente en Italia, ya después en otras regiones y en otros países, hasta llegar acá también a nuestra querida Colombia. Ese fue como el multiplicarse también en ese sitio. Allí fue donde empezó Francisco también a recibir grandes revelaciones. Y en ese momento también le dijo, en una de esas grandes revelaciones, por boca de la misma Madre de Dios, que esa era, de entre todas las iglesias dedicadas a ella, esa era la que ella más quería, la que ella más apreciaba. De entre todas las iglesias esparcidas a lo ancho del mundo, la iglesia de Santa María de la Porcíncula. Y allí fue donde Francisco pidió a nuestro Señor Jesucristo que todo el que entrara, ¿sí?, en esa iglesia obtuviera ese perdón general de sus pecados. Y se dio ese milagro, se lo concedió nuestro Señor. Y entonces ya Francisco solía decir a sus hermanos: hijitos míos, hermanos míos, queridos frailecitos, si los sacan a ustedes de este lugar por un lado, entren por otro. Si los expulsan por la puerta, métanse así sea por las ventanas. Y los que han tenido la posibilidad de ir a Asicia y conocer este bello sitio allá, esta Porcíncula, que ahora construyeron una gran iglesia encima de ella, ven que es realmente pequeña, ¿no? Que es realmente pequeña, realmente pobre y humilde. Y cuando uno vaya y ve esos muros, ve la bóveda, ve el retablo, se empieza a imaginar cómo Francisco con sus propias manos reconstruyó este sitio, lo reconstruyó. Y bueno, ya al final de su vida, allí también terminó. Donde inició, allí también terminó. Cuando él ya, Jesús le reveló 2 meses o 3 meses antes que iba a morir, él quiso, y estaba muy enfermo, lógicamente, por disposición suya, por su voluntad, quiso que lo trasladaran a este sitio nuevamente antes de morir. Allí llegó unos días antes de morir, el día 3 de octubre, falleció allí en este mismo lugar. En ese lugar también él dio la bendición a sus hermanos, donde existe actualmente también una capilla adjunta que le llaman la Capilla del Tránsito. A la Santa María de la Porcíncula hicieron una capilla adjunta, que fue donde San Francisco entregó su espíritu, hizo ese gran paso. Y eso es precisamente lo que celebramos en este año, ¿no? Los 800 años del tránsito de San Francisco, de la muerte de San Francisco, como prefiero decir, de su nacimiento más bien a la vida eterna, que es allá donde todos nosotros apuntamos. Entonces vamos ahora a finalizar a orar por el Santo Padre, para también ustedes que han venido a ganar esta indulgencia plenaria la puedan conseguir.